Vamos a establecer contacto, ahora vamos a tener la oportunidad de tener un diálogo con Alejandro Werner, que es exdirector del hemisferio occidental del FMI y que ha publicado un libro muy interesante a partir de toda esa experiencia que él ha tenido como un funcionario importante del fondo en relación en el trato con los países latinoamericanos, incluso con Argentina. La Argentina en el fondo es el título del libro. La Argentina en el fondo. Tiene una connotación, se pueden hacer muchas lecturas de ese Tal título. cual. Incluso Alejandro participó desde ese rol, estuvo en el cargo hasta el periodo del gobierno de Mauricio Macri, cuando Argentina acudió al fondo y recibió este préstamo de más de unos 45.000 millones de dólares que está calificado como el de mayor cuantía en la historia del fondo. Exactamente. Alejandro, no sé si nos estás escuchando, ¿estás ahí? Buenas tardes. Aquí estoy, buenas tardes, gracias por la invitación. Y como dices, digo yo, en el año 2013 entré al Fondo Monetario al cargo de director del Departamento del Hemisferio Occidental, que básicamente tiene como responsabilidad las relaciones con todos los países de las Américas, y en ese cargo me tocó llevar la relación con Argentina, que primero básicamente se concentraba en los temas del INDEC, cuando en aquella época las cifras, sobre todo de la inflación, del índice de precios al consumidor en Argentina, había muchas dudas sobre la veracidad de esos números y que también afectaban los números del Producto Interno Bruto. Yo iba a completar la pregunta sobre el préstamo al gobierno de Mauricio Macri, que bueno, recibió mucho cuestionamiento en general, bueno, de la oposición del peronismo. Visto en perspectiva, ¿es considerado un error haber otorgado ese financiamiento, esa magnitud de financiamiento desde el punto de vista del fondo? No, yo cuando un país, digamos, la tercera economía, digo, con los movimientos del tipo de cambio, a veces Argentina ya no es la tercera economía de América Latina, pero en tamaño, en importancia, etcétera, cuando la tercera economía de América Latina entra en problemas financieros, que el instrumento que tiene la comunidad financiera internacional para apoyar a esa economía decida no estar al lado de esa sociedad, creo que hubiese sido un error enorme. Creo que lo sabíamos, el crédito y la operación era una operación con riesgos importantes porque se estaba realizando también a solo 18 meses de una elección que era una elección en una sociedad bastante polarizada. Y por lo mismo, como contamos en el libro con Martín, obviamente el programa termina como termina, ¿no? Con problemas de inestabilidad financiera, controles de capitales y eventualmente una reestructura de la deuda del gobierno argentino. En primer lugar, yo creo que por la incertidumbre política en Argentina. En segundo lugar, probablemente por problemas de implementación del programa y también por problemas de diseño. Entonces yo no eximo, digamos, nuestra responsabilidad en algunas cosas que se podrían haber hecho mejor desde el Fondo Monetario. También desde el punto de vista de la administración del presidente Macri se pudiesen haber hecho cosas de una manera más efectiva, más rápida, mejor coordinación, etcétera, etcétera. Todo eso lo discutimos con Martín en el libro, pero también es cierto que un país en donde las alternativas de modelo económico son tan dispares, con un gobierno que quería integrarse con el mundo, que quería abrir su cuenta corriente, cuenta de capitales, mayor presencia del sector privado, de inversión privada en la Argentina, y otro gobierno que cree que cerrarse al mundo es una buena idea, que no participar de los flujos comerciales y financieros es una buena idea, que subsidiar de manera, digamos, sin focalización la energía es algo que probablemente es bueno, que vivir con 16 tipos de cambio diferentes, claro, tal vez es sentido. Entonces, cuando las alternativas son tan diferentes, obviamente la incertidumbre es muy grande y la gente no quiere correr el riesgo de estar en un país así cuando la sociedad define quién lo va a gobernar. Entonces, yo creo que, y en ese sentido no niego algún tipo de responsabilidad o la responsabilidad que desde el fondo hayamos tenido, pero también es cierto que esos riesgos eran importantes, y todo esto lo comentamos en el libro, que como ustedes mencionaban, tiene algunos capítulos que ponen en contexto la relación argentina con el fondo,
pero se centra de manera importante en la relación entre Argentina y el Fondo Monetario, que es una relación muy intensa y con muchas fricciones. Alejandro, estamos en un proceso electoral en Argentina, lo conocerás bien. En octubre vamos a ir a una primera vuelta y después habrá que ver si hay segundos, se conoce quién va a ser el presidente. Y hay también una idea de que los candidatos tienen que ir al fondo o van al fondo a explicarle sus ideas, porque bueno, Argentina tiene una deuda fuerte. ¿Hasta dónde llega la injerencia del Fondo Monetario en este tipo de procesos, digamos? ¿Sugiere, solamente escucha, participa cuando se hacen estas charlas en algún tipo de idea para una futura negociación? ¿Cuál es el rol hoy del Fondo Monetario en esta etapa de nuestro país? No, mira, cuando un país tiene un programa con el fondo y entra en un proceso electoral, los equipos del fondo tienen la obligación de hablar con todos los candidatos a la presidencia para tener una idea de cuáles serían las principales líneas del programa económico de cada candidato en caso de ser presidente, y de esta manera presentarle al directorio de la institución eh, escenarios de política económica en el caso de cada uno de los candidatos se vuelva el presidente, para que el directorio tenga una idea clara, bueno, no clara, pero una idea de cuáles podrían ser los riesgos o la evolución del programa que tiene el fondo en ese país ante las diferentes posibilidades del nuevo gobierno. En esas conversaciones no hay ningún tipo de negociación. El fondo no negocia con esto, con los candidatos. El fondo básicamente oye y también probablemente realiza aclaraciones o explicaciones de cómo funciona el Fondo Monetario en caso que el candidato quiera saber cómo el Fondo Monetario toma decisiones, cómo serían diferentes procesos. Pero digamos, a mí que me tocaron varias de estas charlas con presidentes en varios países de América Latina y también 2 reuniones con el presidente Alberto Fernández. Básicamente fueron reuniones donde oímos, donde hicimos algunas preguntas, ellos hicieron otras, pero no se negoció nada. Esto no quiere decir que algunos candidatos puedan hacer algún posicionamiento para mandar algún mensaje, etcétera, pero no hay ningún tipo de negociación, no se habla de ningún tipo de política pública en el futuro, ni de ningún monto de financiamiento que podría estar en la mesa en caso de una renovación del programa. Y te hago, ya que estamos en esa línea, ¿qué percepción puede haber en el Fondo Monetario de un candidato como Javier Milei, que resulta tan disruptivo para Argentina, pero que se lo parangona muchas veces con digamos, otras figuras que ya han gobernado grandes países como Donald Trump o Jair Bolsonaro? ¿Crees que un candidato de esas características causa preocupación en un organismo con el fondo, acreedor de la magnitud de que lo es de Argentina? Mira, yo no te diría que causa preocupación, pero causa o genera la necesidad de entenderlo mucho mejor. Como tú mencionabas, al ser un candidato disruptivo, al ser un candidato nuevo, al ser una personalidad con la que la comunidad internacional no ha tenido contacto en el pasado, obviamente en el Fondo Monetario tratan de averiguar lo más posible sobre su historia, sobre su pasado, sobre su ideología, y obviamente en la charla que tuvieron con él, supuestamente, la charla que se tuvo entre el Fondo Monetario y él hace tal vez 2 semanas, empiezan a conocerlo. Sí, obviamente con el candidato Massa tienen mucho conocimiento porque vienen negociando con él desde que es ministro y vienen interactuando con él desde que era líder en la Cámara. Y con Patricia Bullrich, si bien, digamos, han de haber tenido contactos con la candidata, también tienen muchos vínculos con su equipo de asesores económicos porque participaron en el gobierno anterior de Juntos con el Cambio y también algunos de ellos son economistas que han estado en el ámbito internacional y tenido relaciones con los miembros del equipo del fondo. Entonces, con Milei, por un lado, muchas de las ideas de Milei son compartidas con visiones que hay en el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Como achicar el tamaño del gobierno, como abrir la economía, como consolidar las finanzas públicas,
Yo te diría que ahí hay muchas coincidencias. La dolarización es un tema, el régimen cambiario es un tema que por estatutos el Fondo Monetario no puede hacer una Ah, bien. recomendación a los gobiernos, pero obviamente la teoría económica por lo general nos dice, y es un poco digamos que el marco conceptual que va a usar el fondo, que si uno quiere tener una rigidez tan grande en una parte de su economía, necesita que otras partes de la economía sean altamente flexibles. Entonces, en el ámbito, digamos, del mercado laboral, el fondo diría, bueno, si vas a tener una rigidez cambiaria tan grande, y no vas a tener política monetaria, sería bueno que tengas un mercado laboral mucho más flexible del que Claro, tengas ahora. Las finanzas públicas, si tus finanzas públicas son sanas, si vas a tener un tipo de cambio tan rígido, recomiendo que sean claro. doblemente sanas. Ahí yo creo que va a estar la discusión. Perfecto. Bien. Bueno, Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. muchas gracias por el contacto. Alejandro es hijo de argentinos, en Buenos Aires nacieron sus papás, conoce mucho de Argentina y está en contacto siempre con el país porque lo ha seguido muy de cerca y actualmente analiza siempre nuestra realidad. Te Ahí vemos agradecemos la portada del libro. y detrás recomendamos el libro de Alejandro, así que te agradecemos muchísimo desde Córdoba. A ustedes, gracias por la invitación. nuestro. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Vamos a un corte, Flor, y ya volvemos.